Bueno, buenos días a todos y a todas. Bueno, yo creo que tengo voz, ¿no? Bueno, buenos días a todos y a todas por venir hoy a esta actividad. La Universidad de León está muy contenta y orgullosa de seguir colaborando estrechamente con el torneo magistral de Athletic y en esta 39 edición. Ya pudimos disfrutar de la actividad de las simultáneas en el Hall de Filosofía y Letras del gran maestro Kirill Aleseyenko, perdón. Bueno, y hoy volvemos a disfrutar en nuestra sala Gordón Ordaz una vez más de una magnífica y extraordinaria ponencia, en este caso pues de Silvino. Gracias por estar aquí, bienvenido a tu casa y de una ponencia que seguro que nos deleitará a todos. Gracias Marcelino, gracias a Leoncho también por estar aquí. Para nosotros también es un orgullo que pises otra vez más nuestra casa y disfrutemos todos de la ponencia. Muchas gracias, vicerrector. Espero que suene sincero, porque lo es, el hecho de que estemos en un lugar donde la gente se dedica a pensar. Me parece especialmente valioso en la sociedad en la que vivimos, y el apoyo constante de la universidad desde el minuto uno al magistral es algo que es realmente muy valorado. Y de hecho, eso me sirve de conexión para presentar lo que vamos a hacer ahora, porque antes de explicar que tenemos un enorme privilegio por tener con nosotros a Silvino García, eso lo haré en un minuto, pero me gustaría resaltar por qué es importante hablar del ajedrez en Cuba, mucho más allá de que para cualquiera que le interese mucho el ajedrez, Cuba es sin duda un modelo de referencia. Pero la razón principal tiene mucho que ver con lo que hablaba ahora sobre el vicerrector. En un mundo donde cada día hay más gente que piensa menos por el mal uso de las redes sociales o de la inteligencia artificial, me parece especialmente interesante ver cómo ha sido posible difundir el ajedrez de forma masiva en países de culturas muy distintas. Tuve la suerte de pasar varios meses en la Unión Soviética a mediados de los años 80, principios de los 90. Allí, como sabéis, el ajedrez era una pasión nacional masiva, y en Cuba, de alguna manera, se adaptó esa estructura y esa pasión nacional masiva a un carácter, a una cultura completamente distintos de lo que era la Unión Soviética. Alguien me dirá, bueno, sí, pero el régimen político estaba muy conectado. Cierto, pero creo que una de las conclusiones que vamos a sacar hoy es que no es necesario tener un régimen comunista para que el ajedrez se convierta en una pasión masiva. O sea, bastaría con tener un convencimiento de que introducirlo en el programa educativo de un país, sea cual sea el tipo de gobierno, es una buena idea, y más aún en el siglo XXI. Yo sostengo que el mundo necesita del ajedrez más que nunca. Y en cuanto a nuestro personaje invitado, solamente por escucharlo, ya esta conferencia estaría más que justificada, sin tener en cuenta todo lo que acabo de decir. Cuando cuando yo escucho la expresión "es una enciclopedia viviente", automáticamente me acuerdo de Silvino García. Él es una enciclopedia viviente, y he tenido el honor y el placer de experimentarlo en propia carne. Nunca olvidaré las 50 horas que pasamos juntos hablando en directo durante 5 días, a razón de 10 horas cada día, en el Memorial Carlos Torre en Mérida, Yucatán, México, como comentaristas en directo de un torneo. Con Silvino pasa un poco como con Kasparov, que tú le pones la grabadora y a continuación te puedes marchar y no hace falta que le hagas preguntas ni nada, porque él mismo puede estar todo el tiempo
disponible contando un montón de cosas interesantes. No me voy a extender en su biografía por dos motivos, porque es muy fácil acceder a ella en Internet y porque si lo hago nos vamos a comer una gran parte de los 90 minutos que tenemos y él tiene cosas interesantísimas que contar. Pero voy a resumir diciendo que es un personaje imprescindible para entender lo que ha sido el ajedrez en Cuba, como gran maestro, como entrenador y como dirigente. Y si queréis más detalles, pues insisto, en el Internet está todo publicado. También os recomiendo efusivamente una entrevista extensa que él da al periódico La Nueva España hace 2 años, en 2024, donde cuenta muchas cosas. Y bueno, Sergio y Mercé y yo estaremos aquí simplemente como pequeños detonantes intentando resaltar los aspectos que nos parecen más interesantes para que Silvino cuente una centésima parte en los próximos 90 minutos de todo lo que él sabe, ¿no? Y yo creo, Silvino, que se me ocurre, con todo el respeto, por supuesto, y máxima modestia, que la mejor introducción que puedes hacer, antes de que empecemos a hacerte preguntas, es contar cómo aprendiste a jugar tú al ajedrez en la calle, en la Cuba prerevolucionaria, porque eso además nos va a dar el contexto de cómo era esa Cuba, donde, por ejemplo, los niños pobres no tenían derecho a ser educados. Quiero decirle que me siento enormemente agraciado de estar con ustedes. Esta persona que está aquí ha cumplido ya 82 años. Y a los 82 años, pues, las razones de la edad, pues se sienten. Y uno se transforma mucho. Y he tenido la vivencia de cómo el destino muchas veces me ha llevado a circunstancias muy especiales de la vida. Como dice Leoncio, yo comencé a jugar a ajedrez casi de una manera mágica del destino, en la esquina de Cuatro Caminos. Mi madre se enfermó, había que trabajar, yo no había podido estudiar ni hacer muchas cosas. Cuando le dije a mi madre que yo quería estudiar, me dijo, los pobres no pueden estudiar, porque los libros cuestan muy caros. Me fui a una escuela, entré, le pregunté a una maestra, ¿cómo puedo entrar aquí en la escuela? La maestra me hizo unas pruebas y me dijo, pues si usted no sabe dividir, ¿cómo va a entrar en la escuela? Me dijo, si aprendes a dividir antes que comience el curso, pues te dejamos pasar a la escuela. Y fui y aprendí a dividir y él fue mi maestra. Y en la primera clase me dio un libro gigantesco. Me dijo, léase eso y lo vamos a discutir día a día. El hombre que ríe de Víctor Hugo. Y me empezó a dar una literatura tremenda y analizarla. Pasados los años, cuando ella falleció, leí en la prensa, ha muerto la profesora Petra Vallagas, esposa del gran poeta nacional y ella misma poeta. O sea, lo que me transmitió durante el tiempo que me estuvo enseñando fue cultura de primer nivel y valores. Tremenda profesora. Eso fue una vivencia. Después mi madre se enfermó y me tuve que ir a trabajar a la calle. Entre un amigo y yo pusimos un puesto de naranjas en una esquina céntrica allí en La Habana. Y cuando pusimos ese puesto de naranjas, pues sucedió que alguien vino y puso también un chiringuito allí de tamales. Y inmediatamente sacó unas mesitas y empezó a enseñar ajedrez. Y empezó a llegar un público de ajedrez. Y cuando llegó ese público de ajedrez, llegaron personas de toda una historia del ajedrez, de toda una vida. Y de repente, Ernesto Che Guevara quiso hacer un torneo como eran los torneos que se hacían en la Unión Soviética, que eran los torneos interorganismos estatales que se hizo en Cuba, que eran los torneos de sindicatos. Quiere decir, ya no era un torneo entre clubes de ajedrez, unos pocos, sino que era un torneo donde todos los trabajadores del país podían sumarse a esa competencia. Y se multiplicaron los clubes de ajedrez. Y ese fue mi primer torneo de ajedrez.
puedo decir que si fue la vivencia de la estructura de la Unión Soviética, bueno, es que el ajedrez cubano en 1885 fue Chigorin, que era ruso, a ver el Club de Ajedrez de La Habana, que fue el primer club de América. O sea, existe una tradición ajedrecística muy grande en Cuba antes del triunfo de la Revolución. La primera revista de ajedrez de América se hizo en Cuba, ¿no? Se jugaron 2 campeonatos mundiales en Cuba antes en los años, en 1800 y tanto, 1889. O sea, hay una tradición ajedrecística en Cuba. Y al triunfo de la Revolución, pues entonces el Che, gran entusiasta de ajedrez, pues inició todo un proceso de transformación y profundización en el desarrollo del ajedrez cubano. Yo diría, ¿quién fue como los seres humanos se convierten en grandes impulsores y energías para el desarrollo de Iricía? ¿Quién fue el primer gran impulsor del ajedrez cubano? No tiene discusión, José Raúl Capablanca. Porque la imagen de Capablanca hizo que la madre cubana quisiera que sus hijos jugaran ajedrez. Y esa voluntad extra fue un elemento fundamental de porque en Cuba hay 45 grandes maestros, porque la madre cubana se siente feliz y orgullosa de que sus hijos jueguen ajedrez. Y ese orgullo nacional se robusteció a través de toda la cadena de eventos y de cosas que se hicieron en Cuba. En los años 60 visitó a Cuba una delegación soviética. Hubo protestas en La Habana, naturalmente, porque la delegación soviética vino a establecer los primeros contactos comerciales y de toda naturaleza que se iban a celebrar allí. Y en esa delegación soviética llegó Paul Keres, gran ajedrecista, Paul Keres, ¿no? Llegó en esa delegación. Y dada la casualidad de que el Che estaba recibiendo esa delegación también, y José Luis Barrera, un aficionado al ajedrez, del ajedrez postal, que se convirtió en el primer dirigente del ajedrez cubano. Un hombre con una personalidad singular, con dotes de gran caballero. Y entonces, bueno, se reunieron ellos 3 allí, Barrera, Keres y empezaron a hablar de la necesidad de que Cuba retornara a las Olimpiadas Mundiales de Ajedrez. Y en efecto, el Che puso el financiamiento y fueron a jugar por primera vez desde 1952, fueron a jugar la Olimpiada de ajedrez que se jugó en Leipzig, Alemania. Y después de eso fueron en el 60, y después fueron a la del 62 en Varna. Y allá Barreras asistió a esa Olimpiada y allí en la Federación Internacional de Ajedrez le concedieron el grado de vicepresidente de la Federación Internacional de Ajedrez para atender el área centroamericana y del Caribe. Y llegó, y con eso empezó a hacer los primeros torneos panamericanos, y se hicieron los torneos panamericanos de ajedrez. Y en los primeros torneos panamericanos de ajedrez apareció un personaje extraordinario, Eleazar Jiménez. Eleazar Jiménez fue el gran campeón de la década del 60. Ganó 7 campeonatos de Cuba, 3 panamericanos, recibió una distinción especial de la Universidad de La Habana que le concedió una cátedra para enseñar ajedrez en la década del 60. Y además de eso, Eleazar recibió el título de maestro internacional por las actuaciones ¿dónde? En la Olimpiada del 60 y en la Olimpiada del 62. El primer titular cubano después de José Raúl Capablanca. ¿Cómo era Eleazar? Eleazar era Capablanca total. Capablanca en su estilo de juego modesto, sencillo, colaborador. Ese espíritu de colaboración, de sencillez, de modestia, que muchas veces al no estar presente dificulta el desarrollo del ajedrez en muchos lugares. ¿Por qué? Porque llega alguien, si hace un maestro de ajedrez, inmediatamente no quiere que lo sigan o que lo derroten y entonces se esconde el conocimiento y no enseña y no comunica. Eso no era Eleazar Jiménez. Eleazar Jiménez comunicaba, intercambiaba y creó esa tradición entre los ajedrecistas cubanos. Durante años y años, los ajedrecistas cubanos dieron decenas y decenas de simultáneas en todo el país y conferencias en televisión, en la radio, en todas partes, y no cobraron por eso. No cobraban. Entonces, gran parte del desarrollo tiene que ver con la personalidad de Eleazar Jiménez, lo que transmitió al ajedrez cubano, lo que transmitió al público cubano. Y eso fue un elemento fundamental del desarrollo. Dígame, maestro, estoy a su disposición. Listo. Como ustedes o como vosotros, si me permitís el tuteo, podéis comprobar cuando he dicho que somos muy privilegiados al tener aquí a Silvino, me refería no solo al hecho de que viva ahora en España, sino que hoy cumple exactamente 82 años y un mes
Y ya ven que es también un ejemplo claro de cómo el ajedrez es un magnífico gimnasio mental que te permite envejecer con una muy buena salud cerebral. Entonces, antes de pasar al cómo, que nos interesa muchísimo, cómo estaba estructurado el ajedrez en Cuba, con esa pirámide también organizada, creo que sería muy bueno detenernos un poco más en el porqué que acabas de introducir muy bien. Desde luego, en España entendemos fantásticamente ese mensaje que has dejado de la gran influencia de Capablanca, porque la razón por la que el tenis es tan importante en España aquí se debe hace muchos años a Manolo Santana y más recientemente a Rafa Nadal y luego a Alcaraz, en golf con Severiano Ballesteros y así sucesivamente. De manera que esa parte, ese mensaje aquí se entiende perfectamente, pero yo creo que sería muy jugoso que tú cuentes otro factor, que te explayes un poco, sobre todo con vivencias personales, de por qué es tan importante que los que mandan sean aficionados. Tus experiencias personales con Fidel Castro y con el Che Guevara pueden ser muy interesantes en ese sentido. Bueno, pues sí, el desarrollo del ajedrez cubano tuvo su impulso fundamental debido a los torneos Capablancas que se iniciaron en la primera década del 60. Y paralelamente a esos primeros Capablancas, hasta el Capablanca 65, que fue tan impactante, de manera tal que Fischer se convirtió como una especie de héroe cubano cuando el Departamento de Estado le negó asistir al torneo Capablanca de 1965 y Fischer jugó por telégrafo ese torneo. Pues todo eso la familia cubana lo recibió. Yo les digo, la familia cubana es un elemento muy importante del desarrollo. Y se creó toda una estructura no solamente del ajedrez, del deporte. O sea, el deporte cubano es de habla hispana el que más campeones mundiales ha tenido en todos los deportes, preseas doradas, en olimpiadas. Es un resultado fenomenal porque era una estructura piramidal para todo el deporte. Pero ¿cómo? Primero se creó el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación y después se creó la industria deportiva. La industria deportiva fabricó miles y miles de juegos y tableros para impartir simultáneas en todo el país. Las simultáneas fueron un elemento de desarrollo tremendo. Tan desarrollo que el Capablanca se realizó, el primer Capablanca se realizó en 1962, en los meses de abril, julio, y a finales de año pues vino la crisis de octubre. ¿Y qué pasó? Bueno, pues los ajedrecistas los reunieron y se fueron a dar simultáneas en las trincheras, de noche, con quinqués en las manos para ir entre las trincheras dando simultáneas de ajedrez. Yo di simultáneas hasta en la Sierra Maestra. O sea, las simultáneas de ajedrez no se limitaron a que fueran en ciudades, no, en todas partes se hicieron simultáneas de ajedrez. Y la estructura del deporte creó una dirección piramidal de manera tal de que de la nacional pasaba a las provincias y a todos los municipios. Había 168 academias de deportes en los municipios, 168. Y todo ese personal pasó a ser personal estatal contratado por el Estado. O sea, grandes personas interesadísimas por el desarrollo del deporte y el ajedrez en Cuba, Fidel, y interesadísimo por el ajedrez en Cuba, el Che Guevara. El Che asistía a todas las rondas del torneo Capablanca y se sentaba allí a jugar con la gente. O sea, el Che era un aficionado total del ajedrez. En 1962, creo que sí, Miguel Tal, que estuvo en Cuba, dio una simultánea en el Ministerio de Industria. ¿Y quién estaba jugando allí? El Che. Y aquí estaba el Che, aquí había una persona y aquí estaba yo, que era un aficionado del ajedrez que lo que hacía era, en el torneo Capablanca, anotaba las partidas que se estaban jugando y las llevaba al público. Por ahí están las fotos de flaquito poniendo mis partidas ahí en el tablero y explicándole al público lo poco que podía explicarle, ¿no? Y por esa razón, pues me invitaron a las simultáneas esa que dio Tal. Y aquí estaba el Che, aquí estaba una persona, aquí estaba yo. Entonces, la partida es tablas. Voy a contarles esto. La partida es tablas. Y empiezan a analizar la partida, el Che propone una jugada, la persona que está entre nosotros dice, no, esta otra, y yo digo,
pon la que dice el Che. Y entonces él me miró y un escolta me tocó y me dijo, él es el Che para sus compañeros de armas, pero para usted es el comandante Guevara. Me puso el rojo tomate. Y me fui de ahí indignado. Y cuando llegamos al Capablanca, que yo estaba copiando mis partitas, el Che viene y me pone la mano en el hombro y me dice, ¿qué te parece esta posición? Y yo lo miré severo y no le contesté. Y así pasó por segunda vez. Pero cuando en el año 64 yo empecé a jugar y mágicamente empecé a ganar partidas y de repente me hice maestro nacional y ahí estaba mi madre abrazándome, pues entonces en el Hotel Habana Libre, en el Salón de Embajadores, veo allá abajo que llega el Che con toda su tropa, mira hacia arriba, me ve, viene corriendo, me abraza, me dice, ¿hiciste el título de maestro? Le dije, sí. Dice, ¿te recuerdas lo que pasó en el Ministerio de Industria? Le dije, sí. Dice, tú eres muy verdecito para esas cosas. Se iba todos los días a verme jugar en el torneo aquel. Esa es una de las experiencias personales que tuve con el Che. Y esto, ¿cuánto le agradece el Che al ajedrez? Pues bueno, la cantidad de eventos que se hicieron. Estuvo presente en una cantidad de eventos tremendo, reconoció a muchas figuras de ajedrez con las que estuvo él presente, y eso es un factor fundamental, además de la estructura que se hizo, que se asemeja al torneo intersindicatos que se hacía en Rusia. Esa estructura valió no solamente para el desarrollo del ajedrez, valió para el desarrollo de todos los deportes, porque la cantidad de aficionados, de niños, vamos a ver, la cantidad de niños que se incorporó al ajedrez, iban a una escuela, que era como una academia de ajedrez, iban a esa escuela y la mitad de sus clases pues era lo común de una escuela primaria, pero la segunda parte era entrenamiento deportivo, y así pasaban toda su etapa primaria perfeccionándose deportivamente. Después pasaban a la otra etapa, porque había otra etapa, la etapa provincial, y después la etapa nacional, con el Centro de Investigaciones del Deporte que se hizo, que ya era ciencia aplicada al deporte. ¿Qué más, maestro? Sí, ¿Qué hago? pero aquí ya estaríamos metiéndonos en el cómo, que insisto es importantísimo, pero antes de entrar en el cómo, estoy convencido de que tanto Sergio como Marcelino les ha inspirado mucho todo lo que has contado en la parte del por qué. Y seguro que tienen preguntas para que profundices un poco más ahí. Mientras tanto, os aclaro que si la ley de Murphy no termina de cumplirse, que hasta ahora se está cumpliendo, Ana Gloria nos podrá mostrar unas cuantas fotos en la pantalla que son muy interesantes para acompañar el relato. ¿No va a ser posible? Bueno, teníamos aquí un montón de fotos históricas, fantásticas, que Ana había preparado para que las pudiéramos ver aquí, pero como el dispositivo de la universidad, como el de muchas otras instituciones, tiene unos proxies de seguridad que no permite que podamos conectarnos desde un dispositivo exterior. Esto pasa en todas las instituciones, ¿no? Pero lo que sí vamos a hacer es, vamos a generar un PDF con todas estas fotos. La conferencia se está grabando, la subiremos a YouTube, en nuestras redes y en la página web, etcétera, y la gente podrá descargarse, aparte de la conferencia entera, también ese PDF con fotos que son, yo lamento que no las podamos ver porque son una maravilla. Ver a Silvino con, no sé si tendría 16 años quizá, ¿no? O 17, ¿no? Haciendo de muralista en ese torneo y otras muchas. Y ya voy a aprovechar, ¿me dejas generar una pregunta, Silvino? Bueno, yo quiero decir que yo conocí a Silvino antes de ir a Cuba. Creo que tú y yo jugamos en un Open Internacional en Zamora, ¿te acuerdas? Finales de los 80 aproximadamente. Zamora, una ciudad muy pequeña de Castilla y León, con mucho patrimonio, mucha historia. Torneo de la Hispanidad. Exactamente. Y entonces ahí jugamos el maestro y yo la primera vez. Pero luego nos vimos en Cuba en el año 91, en el Capablanca. Y hay que decir que Silvino ya era una personalidad, o sea, no solo por ser gran maestro, sino presidente de la Federación Cubana, su trabajo en el Isla y en otros muchos lugares, ¿no? Pero tengo que decir que nunca he oído a ningún jugador cubano hablar mal de Silvino. Todo el mundo. Aunque estuviera fuera de Cuba, por cuestiones diversas, políticas o no, siempre a todo el mundo le he oído hablar bien de Silvino. Eso
es un referente muy importante para entender de qué clase de persona hablamos y a qué clase de persona tenemos hoy aquí. Pero sobre todo, quería preguntarte, tú me has contado cómo fue tu partida con Fidel. Pues has hablado del Che. Yo creo que el Che era el verdadero entusiasta del ajedrez, ¿no? Pero yo creo que Fidel se sumó. Y ahora, no, te voy a dejar para que sueltes ya. Pero tú jugaste con Fidel una partida en la que también hay su anécdota. Así que, maestro, cuéntanoslo. 1966, creo que 25 de noviembre, se inaugura la Olimpiada Mundial de La Habana. Se considera una de las Olimpiadas más brillantes que se ha celebrado. Participaron 52 países. Superaban la Olimpiada anterior del año 64 en Israel, que habían jugado 50 países. ¿Y quién fue el presidente que inauguró aquello? Fidel Castro. Fidel Castro llegó allí a la sala de juego y tropezó con un grupo de personas. Venía con José Luis Barrera, que en ese momento ya era el presidente de la Federación Cubana de Ajedrez. Tropezaron con una delegación mexicana, se pusieron a conversar. Fidel desafió a esa persona que estaba allí, Terrazas de apellido, un maestro de ajedrez, y a jugar una partida de ajedrez, y se sentaron a jugar una partida de ajedrez. Se sentaron a jugar una partida de ajedrez y entonces Tigrán Petrosian se puso detrás de Fidel a hacer movidas para apoyar a Fidel. Y Robert Fischer se puso del otro lado a apoyar a Terrazas. Y entonces se convirtió aquello en un match entre equipos, porque se sumó gente. Dicen que al final de cuentas jugaron una defensa francesa, donde Fidel llevaba las blancas y ganó. Y entonces Terrazas se recordó de la partida y se la comunicó a un maestro internacional estadounidense, que la publicó en el New York Times, la partida esa, ¿no? O sea, Fidel jugaba al ajedrez. Fidel jugaba al ajedrez. Y en cierto momento estamos haciendo unas simultáneas de ajedrez ya en homenaje al Che en la Plaza de la Revolución. Habían unos 600 jugadores y estamos allí y de pronto comienza a llover. Estaba, creo que Alonso Zapata al lado mío, era un maestro colombiano, y me dice, ¿qué hacemos? Y yo le dije, aquí nos quedamos. Y entonces dice, pues nosotros nos quedamos también. Y los que estaban ahí sentados se quedaron también, el agua empezó a caer. Y entonces llegaron 3 automóviles negros y entraron en la zona prohibida, porque esa era la Plaza de la Revolución, ahí estaba la dirección del país. Entraron allí y se pusieron a ver las partidas allí. Y no sabíamos quiénes estaban. Bueno, se acabó aquella simultánea. Años más tarde, 2 años, 3 más años más tarde, se organiza la gran simultánea en la Plaza de la Revolución. Yo formé parte de la organización de esa simultánea con ideas y todo. Y participaron 11.400 ajedrecistas. Fue un récord Guinness. Y entonces, bueno, llego allí, me toca jugar en el primer grupo y entonces alguien me toca en el hombro y me pregunta, dice, ¿y qué pasa si empieza a llover? Digo, nos quedamos aquí. Y cuando me viro era Fidel Castro. Y entonces me dice, ¿y tú vas a atender a las personas si se enferman por la lluvia? Dije, no, nada de eso, pues yo voy a jugar contigo. Y entonces fue y se sentó a jugar allí. Se sienta a jugar. Si les cuento la apertura, se darán cuenta que sí sabía jugar ajedrez. Yo le concedí las piezas blancas, le jugué una Caro-Kann, le hice caballo F6, cuando me cambió tomé de peón caballo para atacarlo por la columna caballo. Y entonces la partida él hizo C3, D4, se enrocó corto, torre 1, B4 me atacó porque yo me había enrocado largo. Caramba, sabía jugar y bien. Y entonces, bueno, hay un chico, un niñito que está al lado de él, que también él lo tiene como atendiéndole y el chiquito le sugiere alguna jugada, pero la jugada perdía a la dama. Y entonces cuando hacen la jugada, le digo, comandante, esa jugada no debe hacerse porque pierde la dama. Dice, uno debe ser responsable de sus decisiones, así que no vamos a echar nada atrás. Dije, está bien. Capturé la dama y entonces le digo, le ofrezco tabla. Dice, no, su deber es ganarme. Digo, caramba. Entonces, bueno, le hice un ataque, le cerqué el rey y de repente le empecé a dar jaque perpetuo, jaque perpetuo, tablas. Y entonces hizo así, se puso severo, pero de pronto cambió la expresión y me dijo, muchas gracias, mi gentil maestro. Y entonces se quedó conversando conmigo allí. Y estuvimos conversando más de 1 hora de ajedrez. Y ¿qué tenemos que hacer en el ajedrez? Me pregunta. Entonces ya le digo, tenemos que desarrollar el plan de niños talento a escala nacional.
Y me dice, ¿qué cosa es talento? Yo conocía ese tipo de preguntas ya. Porque esa pregunta en la cual tú dices, no, yo talento, lo que distingue, no, esa vanidad intelectual, nada de eso. Le dije, de la misma manera que un profesor sabe que un niño tiene talento para la música, para la danza, para el deporte, pues nuestros profesores saben que niños tienen talento para eso. Me dice, ¿cuántos tenemos aquí? Le digo, aquí tengo 300, pero tengo miles en el país. Si usted quiere, salimos a buscar ahora mismo. Y entonces me dice, bueno, vamos a desarrollar eso. Vamos a poner el ajedrez en la televisión. Hasta hoy está el ajedrez en la televisión. Hasta hoy está el ajedrez en la televisión. Y lo más grande no es eso. Todos sabemos la gran tragedia que ha sucedido con Venezuela y las necesidades que la gente está pasando. Pero en Cuba, en este momento, la familia cubana no tiene agua, porque no hay electricidad. Hace no se sabe cuándo. Y en esas circunstancias dificilísimas, terribles que se está pasando en Cuba, se ha hecho el Capablanca infantil buscando a Capablanca de niños. Y hay que ver los comentarios de la familia cubana, de los padres, qué orgullosos están de que en circunstancias tan especiales sus hijos fueran a jugar ajedrez. Es tremendo. Entonces, bueno, el Fidel sí jugaba ajedrez. Tuvimos esa conversación de casi una hora. De esa conversación derivaron cosas muy importantes. No solamente se hizo el ajedrez en la televisión, ¿qué va? Se publicaron libros de enseñanza elemental, no se sabe cuántos. Se multiplicaron las simultáneas. Se multiplicó el ajedrez en las escuelas. Se hizo una labor tremenda de desarrollo y bueno, y de ahí viene de esa conversación. Fascinante. Sergio. Bueno, como has explicado, el buque insignia de toda esa pirámide ha sido los torneos a la memoria de José Raúl Capablanca. Y sorprende ver hoy los cuadros de clasificación de esos primeros torneos, porque son torneos, por ejemplo, el primer torneo que lo tengo delante, juegan 22 jugadores. 22 jugadores a sistema liga, supongo que con días de descanso, el torneo debía durar más de un mes. O sea, es una vivencia que ocupa mucho en el tiempo y además la nómina de jugadores de ese primer torneo es impresionante, ¿no? El torneo lo ganó Miguel Najdorf, el segundo Spassky, estaba Polowajeski, Grigorich, Smyslov, Ivkov, o sea, prácticamente como si ahora dijéramos que están jugando pues varios de los 10 primeros jugadores del mundo. Por lo que he visto, casi todos los campeones del mundo, excepto Botvinnik, han visitado el Capablanca, ¿no? Pero en este primer cuadro hay un jugador que me llama la atención, quedó más por debajo de la tabla, pero es un jugador español, ¿no? Es un jugador español que muy desconocido en España, un jugador que se fue a Cuba, que se llamaba Francisco José Pérez. Un maestro que se convirtió en maestro cubano, nacido en Vigo, y que fue adoptado en Cuba como un hijo más del ajedrez de allí, ¿no? Y quisiera preguntarle a Silvino por este jugador que aquí es completamente desconocido y en Cuba es un personaje, tengo entendido, ¿no? O lo era. Pues mi experiencia personal es que Paco Pérez era un jugador muy brillante, ganó campeonatos de España, representó a España en muy buenas condiciones, por determinadas circunstancias fue a vivir a Cuba y quería quedarse a vivir en Cuba. Habló con el Che le concedió que se quedara allí. Entonces Paco dijo, teníamos una buena relación, Paco dijo que él quería hacer un libro de ajedrez y que algún joven lo acompañara en el trabajo. Y se viró y dijo, aquel. Por eso les digo del destino. El destino es maravilloso, de pronto te pasan esas cosas. Aquel, ¿yo qué? Si yo era el muralista que llevaba las partidas allí, yo no existía prácticamente desde el punto de vista técnico para hacer un trabajo con Pérez. Y Pérez, lo que me enseñó de ajedrez no tiene nombre. Hay cosas que no se han publicado nunca de las cosas que me dijo Pérez. Lo primero que me enseñó fue a pensar. Algo que he enseñado a mis chicos también, a pensar. ¿Por qué? Hay un libro importante que se llama Cómo piensan los grandes maestros, un libro de Kotov, un libro ruso. Y entonces casi todos los entrenadores pues acuden al libro ruso para que los niños aprendan a calcular. Por eso no es pensar. Pensar, como me enseñó Pérez, es pensar con el instrumento más avanzado que tiene el ser humano para pensar, la palabra. Entonces llega un chico y me dice, maestro, aquí no se puede hacer A4
torre a 3 y llevar la torre para allá en el flanco rey y atacar. Y le dije, esto sí. ¿Cuál es la debilidad mayor de una torre? Las diagonales, ¿verdad? ¿Y quién domina las diagonales del sector ese donde se piensa poner la torre? Dice, los alfiles del negro. Dice, entonces, la torre ahí no va a ser efectiva. Dice, es cierto. Ya, se acabó la conversación. No hay que calcular nada. Hay que razonar, pensar lo que hacía Capablanca. Se ve mucho en la parte de Capablanca. Y Francisco J. Pérez me enseñó eso y muchísimas cosas más. Pero no les cuento cuánto de la simplificación de las piezas, qué pasa cuando dos caballos dominan el color de un color en el tablero y el otro que tiene alfil y caballo se queda corto porque el alfil no le sirve para nada. Y cambió mucho de la concepción del ajedrez. Francisco Pérez tremendo. Y en el año 66, cuando se hace la Olimpiada, pues se crea la Casa del Ajedrez, que fue una institución importante del ajedrez, y mismo fue a parar el Isla más tarde cuando se creó el Isla. Y en la Casa del Ajedrez se establece la revista Jaque Mate. Y cuando se establece la revista Jaque Mate, Francisco J. Pérez fue el director de la revista Jaque Mate. De las principales personas que empezó a publicar ajedrez de alta calidad en Cuba, Francisco J. Pérez. Y muy reconocido maestro, enseñó, una persona muy apreciada en Cuba, Francisco J. Pérez. Muy culto, una persona muy culta, sumamente inteligente, como es obvio, con sus majaderías. Era majadero. Pero bueno, está bien. Eso es algo que pasa con la inteligencia de la gente. Yo soy un hombre que tiene alguna suerte, porque tengo a mi mamá aquí, que cada vez que pasa algo me dice, no hagas esto, no hagas lo otro. Pero la majadería es propia de muchas personas que juegan al ajedrez, ¿no? Y entonces Francisco J. Pérez tenía su majadería. No me molesta el ventilador corrando cosillas así, ¿no? Pero era sumamente inteligente, sumamente trabajador. Esto ayudó muchísimo al ajedrez cubano. Y otro rasgo de su personalidad: era un combinador muy brillante, muy brillante. O sea, ver una combinación de Francisco de la Pérez era quedarse sorprendido. Y ahí hay un tema del cual quiero que en algún momento podamos tocar, que es el sello ajedrecístico de Capablanca. Como ese sello ajedrecístico que recorrió el desarrollo del ajedrez cubano en determinados momentos se ha transformado. De la misma manera que en las artes plásticas ha habido una tendencia a la exactitud de la imagen, y después pasó a la creación de otro tipo de imágenes mucho más emotivas, pero impresionantes también. El ajedrez, después de Kasparov, se convirtió en otro ajedrez, y ya los chicos cubanos juegan ese otro ajedrez también. Hay una partida que le gana Lázaro Burzón a Carlsen, impresionante. Uno la ve y dice, ¿cómo puede ser? Partida impresionante. Pero si uno ve una partida que tal le gana a Brinkhaus en la Olimpiada de La Habana, que hace una combinación, y tú dices, esto no se puede calcular. ¿Qué fue lo que pensó? ¿Qué fue lo que pensó? Y hay un principio del valor que se puede hacer con una torre. Y en las partidas esta de Burzón se aplica ese mismo principio. O sea, ya hay una concepción muy avanzada del sello de Capablanca. El sello de Capablanca era Eleazar Jiménez. Eleazar Jiménez jugaba ajedrez capablanquino total. Y entonces no había manera de ganarle. Jugó 4 veces con Fischer. Fischer nada más que le pudo ganar la Olimpiada de La Habana. Una variante súper preparada, con la cual después le ganó incluso a Boris Spassky una partida con eso. Fue la única partida que le pudo ganar a Eleazar. En 2 partidas anteriores fue tablas, y después de eso jugaron en 1970 en un torneo de clasificatorio para el Mundial, y nuevamente fue tablas la partida. Y una que jugaron en La Habana, que sellaron la partida, Jiménez con posición ganadora. Le concedió tabla. O sea, Eleazar era ajedrez total. La primera gran maestra cubana, Vivian Ramón, es la primera gran maestra de Iberoamérica. La primera gran maestra cubana, Vivian Ramón, capablanquina total, absoluta. Alumna de Jiménez, total, absoluta. Veneración por Eleazar, total. Entonces, pero el sello capablanquino. Y después llegaron otras que juegan distintos. Y asumir ese nuevo ajedrez, esa concepción del ajedrez más allá, es tremendo. Tengo un alumno, me dijo una cosa el otro día que me llegó al corazón. Un alumno me dijo, maestro, yo le digo, estás jugando muy bien técnicamente. Capablanquino. Le digo, estás jugando muy bien técnicamente. Si juegas un ajedrez más sólido, esto vas a ser como mínimo maestro FIDE, te estás acercando a esa posibilidad. Y entonces me dijo una cosa que me llegó al corazón. Me dijo, maestro, desde que estoy trabajando con usted,
he aumentado 600 puntos en mi elo. Bueno, casi le he pasado a los otros también, pero porque llegaban desde muy pequeñitos, ¿no? Y entonces, bueno, ya llevo años trabajando con ellos. Pero es que es justamente eso, el ajedrez de Capablanca, el sello de Capablanca, la técnica, te cambio las piezas. Decía David Bronten, le comentaban que Capablanca nunca había estudiado ajedrez. David Bronten dice, se equivocan. Capablanca no estudiaba aperturas, pero sí estudiaba el cambio de las piezas en las partidas. Eso seguro que sí lo estudiaba por lo que había visto. Y más que nadie, Bronstein sabía de eso, porque tuvo que enfrentarse a Miguel Bobbini, que era campeón mundial y que además ese también era capablanquino total. Y entonces Bobbini le ganó en esas transformaciones hacia los finales. Y entonces Bronstein tiene que haber razonado mucho eso y decir, ¿de dónde sale esto? De Capablanca. Maestro, vamos porque si no nos comemos el tiempo. Vamos a pasar a cómo Cuba se convirtió en una potencia mundial, una pequeña isla. De repente, su selección de ajedrecistas se convierte en una de las selecciones más fuertes del mundo. Creo que llegó a estar cuarta del mundo, pero estuvo entre los 10 primeros mucho tiempo. Pero antes de cederte la palabra para que nos cuentes esto, quería añadir una anécdota mía personal con Francisco José Pérez. Yo conocí a Francisco José Pérez en el año 91 en el Capablanca, en Cuba, y hacía un calor espantoso, ¿no? Y él iba con un traje y chaleco, además del traje, y camisa y corbata. O sea, era una cosa espectacular porque estaba todo el mundo asfixiado ahí. Y yo llevaba una camisa de esas hawaianas, llenas de flores y tal, ¿no? Entonces él, muy educado, me preguntó, hombre, pero claro, ¿y qué? ¿Va usted por Oviedo? Digo, pues alguna vez, sí. ¿Cómo? ¿A qué tal cosa sigue en el mismo sitio? Y bueno, una serie de cosas sobre España, ¿no? Y ya cuando teníamos un poco más de confianza me dijo, y entonces ahora los maestros en España se visten así, de payasos. Me quedé impresionado, ¿no? Tipo allí con su traje y corbata y yo con aquella camisa. Ya al día siguiente fui con otro tipo de camisa por si el maestro Paco Pérez estaba ahí y me miraba con mal aspecto. Pero bueno, dicho es para que vean la personalidad de Francisco José Pérez, que fue por lo menos 7 veces campeón de España y que probablemente hoy día le preguntamos a cualquiera quién es y ya no se acordaría. Si te parece, Silvino, con el fin de sacar el máximo provecho al tiempo que nos queda en un tema tan importante como el cómo se desarrolló el ajedrez en Cuba, te propongo lo siguiente. Voy a contar muy resumidamente lo que yo conocí del sistema soviético y entonces tú cuentas cómo se adaptó eso en Cuba y añades todo aquello que en realidad solo sabes tú o que tú eres la mejor persona para contarlo, ¿no? En la Unión Soviética, el mayor contraste que yo me encontré fue que los niños soviéticos estaban muy bien educados, mejor que los niños españoles a mediados de los 80, sin duda alguna, pero esos niños tan bien educados luego salían a una sociedad bastante corrupta, con muy pocas libertades básicas, especialmente las de expresión y las de viajar. Pero me voy a quedar solo con la parte positiva, lo bien educados que estaban esos niños, donde el ajedrez era una parte de bastante importancia. Es falso, como se ha dicho tantas veces, que el ajedrez fuera una asignatura obligatoria en la Unión Soviética. No lo era en absoluto. Los niños iban por la mañana a la escuela normalmente y por las tardes a unos lugares que se llamaban los palacios de pioneros, que eran antiguos palacios de la época de los zares reformados. Y allí recibían clases de muchas disciplinas, voluntariamente. No, a nadie le obligaban, era voluntariamente. Podía ser música, informática, danza, teatro, ajedrez, pero, quiero subrayar esto, se aplicaba una norma a rajatabla. Si un niño o niña demostraba un gran talento para tocar el piano por las tardes o para jugar al ajedrez, pero fracasaba por las mañanas, por ejemplo, en matemáticas, le expulsaban del Palacio de los Pioneros y no podía volver a tocar el piano o a jugar al ajedrez hasta que mejorase sus notas en matemáticas. Es decir, se buscaba una formación integral del alumnado. A partir de ahí,
había una pirámide, había una captación de talentos, los talentos que más sobresalían pasaban a un centro de alto rendimiento, y si volvían a destacar en ese centro de alto rendimiento pasaban a uno ya superior y luego ya a las escuelas de Botvinnik o de los grandes maestros más prestigiosos de la Unión Soviética, donde te podías encontrar pues a un niño que se llamaba Kasparov, por ejemplo, o a otros muchos. Esa era la pirámide, de manera que alguien a quien le gustase el ajedrez podía integrarse en esa pirámide como jugador, entrenador, maestro de diversas categorías, periodista, organizador, árbitro, directivo, etc. Ahora sería muy interesante saber cómo se adaptó eso en Cuba. Maestro, los cubanos no somos así. Eso es lo que suponía. Los cubanos no somos así. Si a alguien se le ocurriera decir una cosa de esa, el padre iba y le rompía la cabeza a cualquiera. No se ponga de broma con mi niño. Hay que cuidar al niño. ¿Qué pasa eso de imponerle cosas? Y no, nada de eso. En Cuba se abrió palacios de pioneros. En Cuba se enseñaron todas las disciplinas. La señora puede contarnos. La señora fue subdirectora de la Escuela Nacional de Danza. Y mis hijas profesoras de ballet. Y esas cosas no se hacían. Claro, a cierto nivel había personalidades autoritarias. Había personalidades autoritarias, había su concepción de la prensa muy distinta a esto, aquello y lo otro. Pero los cubanos no era así de que te podían decir esto, aquello y lo otro. ¿Qué va? Te tenían un día, permítanme que les cuente, un personaje, director de una cadena de radios y televisión, se para ante el público y dice bueno, hace un resumen de su trabajo y se para una trabajadora y dice: he oído decir que el compañero era un comandante, que el compañero era abusador, que hacía trabajar de más a los trabajadores y todo eso. Yo estaba totalmente equivocada. El compañero que es un hijo de la gran puta. Lo expulsaron. Al compañero lo expulsaron, porque ¿cómo es que un trabajador te puede decir esa cosa? ¿Qué tú has hecho para que te digan esa cosa y que nadie te defienda? ¿No? Lo expulsaron. Y era un personaje de gran calibre, un personaje que entró en una cárcel a sacar a una persona que había torturado, que había muerto, y se lo echó al hombro y lo sacó de la cárcel. Y además un hombre eminentemente culto. Lo quitaron inmediatamente. No podían permitir que eso pasara. A mí me tocó pasar una situación algo parecida, ¿no? Jugué un torneo Capablanca donde hice norma de gran maestro. Ya yo había llegado a la conclusión que no iba a ser gran maestro porque ya yo empecé muy tarde. Habían jugadores como Guillermito García, muy brillante ajedrecista, y además de eso carismático, que el público lo quería, y muchos otros también que iban a ser mejores que yo, y yo decidí, bueno, no. Y entonces, bueno, cambian el Capablanca de lugar, viene un nuevo dirigente para el deporte y ponen el Capablanca en Cienfuegos, una zona turística muy bonita. Y entonces allí, bueno, yo como ser humano joven, pues fui conquistado por el amor. Y entonces salgo con una chica, y cuando en un momento determinado que voy ganando partidas, pierdo con el campeón soviético. Y entonces este dirigente me dice: eso que has hecho es una falta de respeto, porque el Estado pone dinero para que tú te desarrolles, y mira lo que has hecho. Bueno, después de eso le gané a Dorner, que estaba en los primeros lugares del tablero, y le gané a Farago, que estaba en los primeros lugares del torneo, y hice mi título de gran maestro. Pero él nunca quedó complacido. Y eso me costó que después que hice la norma en 1975, no me dejaron jugar desde el 76 hasta el 78. Y en el 78 alguien protestó, dijo: oye, ¿por qué Silvino no juega? Y entonces, bueno, le dijeron: no, porque este dirigente no lo deja. Dice: vamos a hacer un torneo de los campeones. Hicieron el torneo de los campeones, me invitaron, participé en el torneo de los campeones, lo gané. Y a partir de eso se hizo el grupo que iba a participar en la Olimpiada, y no me pusieron en el equipo olímpico. No me pusieron en el equipo olímpico, y este otro señor, que era capitán de la Sierra y que dirigía la emisora Radio Rebelde, que había abierto una página completa para hablar de ajedrez todos los días. Este señor dice: oye, ¿por qué Silvino no está en el equipo? Y el tipo le dice: ¿ustedes me perdonan lo que voy a hacer? ¿Puedo? Dice: no está por mis cojones. Y entonces alguien le dijo: recuerda que en Cuba los hay más grandes que los tuyos. Y entonces, bueno, a los días
lo llamaron a este dirigente y le dijeron, oye, el equipo cubano, ¿quién es? Fulano, el otro. Y dice, ¿por qué Silvino no está ahí? Dice, bueno, es que él es muy problemático. Y entonces este dirigente le dijo, ponlo ahí por mis cojones. Y entonces fui a la Olimpiada, nuevamente, errores de la juventud, fui subyugado por el amor en Buenos Aires, hice la medalla de bronce, gané una cantidad de partidas tremenda, hice la medalla de bronce, y todo el mundo muy disgustado del diablo, pero bueno, yo seguí jugando ajedrez, tranquilo, como si no pasara nada. Entonces volvemos a lo mismo, maestro, habíamos quedado en un punto. ¿Cómo es que se habían formado grandes maestros? Hay personalidades que atraen al público, que ganan voluntades. Es lo mismo que pasaba con Capablanca. Ganan voluntades. Guillermito ganó voluntades para el ajedrez por su personalidad, carismático, noble, sencillo. Eleazar generó mucha admiración y eso generó mucho desarrollo del ajedrez también. Y un tipo de conducta, la generosidad. Yo te enseño, yo voy y doy clases, yo doy conferencias y no cobro. Eso se creó y eso es un elemento fundamental para el desarrollo. Y después fueron surgiendo personalidades grandes del ajedrez. Walter Arancibia, chiquitico, pero tuvo un entrenador que es un personaje que empezó a hablar de la ciencia de entrenadores de ajedrez. Tú lo conociste a Ramón Huerta. Un personaje que empezó a hablar de la ciencia del entrenamiento. Y nosotros dentro de la isla creamos mecanismos para que esa ciencia del entrenamiento se siguiera desarrollando. Y entonces Walter Arancibia del año 86 fue y ganó el campeonato mundial, los fósforos. Ganó el campeonato mundial juvenil. Y después del campeonato mundial, un poco más tarde, pues llegó Lázaro Bruzón y ganó el campeonato mundial. Casi todos los jugadores que participaron en el campeonato mundial que ganó Bruzón, después llegaron a ser jugadores de 2.700. Casi todos. O sea, jugadores de altísima categoría, ¿no? Y después de Lázaro Bruzón llegó Lenier, que ganó el campeonato mundial de rapidez. Y esas personalidades atrayeron a miles de personas. ¿En qué año, García, habían 13 grandes maestros? Estamos hablando a principios de los años 2000. Habían 13 grandes maestros. Y de ahí para allá hubo un desborde de grandes maestros. ¿Por qué? Porque había una masividad muy grande, porque había una conciencia social de la importancia del ajedrez en la familia y porque llegó Internet. Y como llegó Internet y se podía jugar en línea y además de eso acceder a una información tremenda, aquellos países que habían tenido el privilegio de un desarrollo de base importante como era Cuba, pues a jugar ajedrez en Internet, a jugar torneos uno tras otro. Además de eso, el privilegio también de las relaciones que se establecieron con el campo socialista, válidas no solamente para el ajedrez, sino para todos los deportes, porque nos cansamos de jugar torneos durísimos a los cuales no hubiéramos podido asistir nunca, porque el nivel relativo de fuerza nuestro era muy inferior al que se jugaba en esos torneos. Yo jugué torneos de Moscú, que vamos, cuando yo jugué un torneo en Sochi me apabullaron, tuve que jugar con Salo Flor, que me dio clases de ajedrez capablanquino. Y no se sabe cuántas partidas de ajedrez capablanquino perdí para aprender a jugar de otra manera, porque de esa manera evidentemente podía jugar con jugadores de menor nivel, pero cuando me tocaba jugar con jugadores de menor nivel, no, y entonces así, bueno, alguna vez le gané a Basilis Milos un premio de brillantez y a otros gané premios de brillantez y le jugué un dragón a Miguel Tal, juega, cobarde, y la partida fue tabla, ¿no? Aprendimos a jugar de otra manera y la partida que le gana Bruzón a Magnus Carlsen es una joya. Yo le digo a mi esposa, ella me dice que no hable de eso, es una partida de Van Gogh. O sea, cuando uno piensa en las artes plásticas clásicas y ves la obra de Van Gogh, te quedas asombrado. Dice, ¿cómo es posible que eso sea tan lindo y que me impresione tanto si no tiene el rigor de las líneas y las venas que se ven en las esculturas clásicas? Pero la partida de Bruzón es Van Gogh. Lenier no, Lenier es capablanquino total, pero Bruzón es Van Gogh. Y Bruzón y de los recientes estos jugadores, tú ves partidas que te quedas asombrado, las torres pasan por delante de la fiereza de los peones, como si los peones no capturaran, y ponen la torre delante y la otra aquí allá, y tú dices, pero ¿cómo es posible que Albornoz Cabrera haga eso? Un muchachito que tiene 2.600 ahora, y dice, oye, tremendo eso, tremendo. Y muchos de los muchachos que se han graduado recientemente son gente muy joven. ¿Ya dije? No, es interesantísimo todo lo que estás contando. Tú fuiste el primer gran maestro
cubano con el título oficial de la FIDE, no solo cubano, supongo que de todo el Caribe y de gran parte de Latinoamérica. Muchos años después, hoy en 2026, creo que nos ha conmovido a todos lo que has contado antes, de que con todo lo que se está sufriendo en Cuba en este momento, todavía se siguen buscando talentos de ajedrez y las familias están muy orgullosas de ello. Entre una cosa y la otra, entre tú eres el primer gran maestro y hoy todavía se siguen buscando talentos, te propongo que como hilo conductor, para que cuentes de manera muy concreta cómo es ese proceso, te voy a descontar algo que yo aprendí cuando recorrí Cuba en coche casi entera. Hice unos 4.000 kilómetros conduciendo yo mismo en 2010. Y una de las cosas que aprendí es que cualquier niño o niña cubanos, que naciera y viviera en cualquier rincón de Cuba, si quería, tenía cerca a un posible monitor de ajedrez, a un entrenador, a un instructor. Entonces, lo que te propongo, para que pueda ser lo más concreto posible en los próximos minutos, es, supongamos un niño o niña de un lugar muy remoto en Cuba, que está lejos, digamos, de las ciudades. Tiene un gran talento para el ajedrez. Desde que se descubre ese talento hasta que se convierte en gran maestro o gran maestra, ¿cuál sería su camino? ¿Cuál hubiera sido su camino? ¿Cuál fue su camino? Un gran maestro. Amador Rodríguez vivía en un central azucarero. Nada en lo alrededor. Se hizo gran maestro. Era inteligente, es inteligentísimo. Empezó a estudiar matemáticas y era súper brillante. Y cuando empezó a jugar ajedrez y veíamos sus partidas, era asombroso. Fue de los primeros grandes maestros cubanos, el tercer gran maestro cubano. El primero fui yo, el segundo fue Guillermo García, el tercero fue Amador. Brillante Amador. Vive aquí en España hace muchos años. Muchos ajedrecistas, bueno, yo comentaba el tema de la inmigración, muchos ajedrecistas ya viven fuera de Cuba, una gran cantidad de ajedrecistas viven fuera de Cuba, pero también una cantidad de médicos y de científicos de toda naturaleza, pero eso es común, desde la prehistoria los seres humanos emigran de un lugar a otro porque aquí hay pesca y allí no la hay, aquí hay caza y allí no la hay, y aquí hay buena vegetación y en el otro lugar no la hay. Eso siempre ha pasado en todas partes, y en Cuba también, que además vive en una situación súper dramática en este instante. Y había una academia allí. En ese lugar había una academia. Sí, en ese lugar había una academia, porque en los 168 municipios del país había un personaje específico para cada deporte, no solamente el ajedrez, para cada deporte que buscaba talentos y ayudaba a que esos niños se integraran al deporte específico. Eso es un aparato monstruoso, gigantesco, ¿no? Y por producto de eso, todos los grandes resultados. Y si alguien me dice de qué se lograba con eso, bueno, se lograba un fortalecimiento tremendo del sentimiento de identidad cubano. No, alguien dijo, no, vamos a quitar el Capablanca. Hablé ya de eso, de cuando alguien dijo, voy a quitar el Capablanca. Y entonces yo no sé qué dije, la gran maestra cubana Vivian Ramón me dijo cuando el señor se fue, grande y fuerte. Entonces, me dijo, oye, ¿qué me has dicho eso, Angelito? Dije, ¿qué le dije? Dice, te vas a tomar por culo que sí va a haber Capablanca. Y entonces le escribí a la dirección del país y dije, así, escribí, así. Dije, Capablanca no solamente es deporte, Capablanca es identidad cubana y la identidad cubana no vale los $70,000 que cuesta el Capablanca. A la semana me respondieron, maestro, ahí sí tiene su torneo, todavía se sigue realizando el torneo. Cuando le preguntaron a este personaje que yo le dije eso, ¿qué pensaba de Silvino? Dijo, Silvino es un hombre que defiende con pasión sus ideas. Jamás tuvo un gesto, era un directivo importante, jamás tuvo un gesto de ofensa ni de tomar medidas conmigo, jamás. Actitud de respeto de toda una vida. Sí, me hice gran maestro en el año 75. Pude quizás haber sido mejor jugador, pero las cosas de la vida. Me siento muy satisfecho de las cosas que hago. Me encantan los niños. Me encanta que los chicos progresen, entregarme a enseñar. Me encanta. Una de las cosas que hice, que tal vez sea de las cosas importantes, creé el Instituto Superior Latinoamericano de Ajedrez. Propuso su creación al Consejo de Ministros.
El Consejo de Ministros dijo que no, pero me tocaba discutir con los ministros. Entonces fui a discutir y les explicaba. Decía, estamos en víspera de la importancia de la inteligencia artificial. El ajedrez ha sido campo de investigación de la inteligencia artificial. Si nuestros niños juegan ajedrez, pues están más cerca de la inteligencia artificial, que va a ser uno de los campos fundamentales del desarrollo en el futuro. Eso lo estábamos discutiendo en 1989. En 1992 se fundó el Instituto Superior Latinoamericano. ¿Qué me dieron? Me dieron 6 trabajadores y el local de la isla que podía estar allí. Sin presupuesto, nos dirigimos a la firma Castrol y hablamos con el presidente de la firma Castrol. Y el presidente de la firma Castrol, que jugaba ajedrez, se fue a jugar un torneo que organizamos en La Habana, financiado por Castrol, y empezó a ayudarnos en el financiamiento del ajedrez. Porque en esa etapa que se rompieron muchos de los vínculos y de los convenios que había con el campo socialista en el deporte, pues entonces, ¿qué pasó? Se fundó el torneo Carlos Torres, y allá fuimos a ayudar a Carlos Torres, fuimos a ayudar a Carlos Torres allí a conversar, a dar simultáneas, di conferencias y jugué simultáneas en la cárcel del Cerezo, ahí en Mérida, y no se sabe a cuántos lugares hicimos simultáneas, ajedrez, conferencias, y el torneo Carlos Torres se convirtió en uno de los eventos más importantes de América. Y entonces el Isla, bueno, logró su definición.Í estaba leyendo ahorita un artículo en el cual hablaban ya de 18 años en la televisión cubana explicando cosas de ajedrez, la historia, la filosofía del juego, todo, y hemos logrado eso. Me hubiera sentido más orgulloso tal vez como ajedrecista si hubiera tenido mejores resultados, pero bueno, una que otra partida brillante que gané por ahí me compensa y me satisface, ¿no? Y me satisface cuando a los niños les enseño alguna combinación, me dicen, maestro, le digo, sí, es posible. Eso es posible también. Es como la magia de la combinación, de lo que no es posible, de pronto se realiza sobre el tablero. ¿Ya? Antes de dejar unos minutos para que Marcelino y Sergio puedan preguntarte algo más y también tal vez alguna pregunta del público, yo te pido, Silvino, un esfuerzo de precisión. Este niño que tiene cerca de donde viva, no importa dónde, una academia con un profesor de ajedrez, va a la academia y destaca entre los que están en la academia. Entonces, cuenta, por favor, cuáles son sus próximos pasos hasta convertirse en gran maestro. Bueno, lo primero que tiene que hacer un niño no, su profesor, ¿no? El niño juega al ajedrez y por consiguiente va a jugar los Juegos Nacionales Escolares que estableció el Estado. Juegos Nacionales Escolares. El niño participa en los Juegos Nacionales Escolares y tiene una destacada actuación y entonces va a una academia específica de ajedrez. Y en esa academia de ajedrez específica de ajedrez sigue jugando y al año próximo hace mejor resultado y va entonces a la provincial. Y ya en la provincial va a la nacional posteriormente hasta que se convierte en un chico con todas las posibilidades de desarrollo siguiendo la escalera de desarrollo concebida para todos los deportes, no solamente para el ajedrez, ¿no? Y de esa manera ese chico puede llegar a las competencias nacionales, llegar a las competencias nacionales. Lázaro Bruzón jugó las competencias nacionales, el año 2000 creo que fue, ganó las 13 partidas que jugó. ¡Qué horror! Ganó las 13 partidas, enseguida jugó el Capablanca, hizo norma de gran maestro, jugó el otro Capablanca, hizo otra norma de gran maestro, se fue a jugar el Mundial Juvenil, ganó el Mundial Juvenil entre jugadores que después todos llegaron a tener 2.700. Walter Arencibia, chiquitín, lo mismo, jugó su nacional juvenil que ganó. Después jugó el Capablanca, donde hizo una norma de gran maestro, volvió a jugar, hizo otra norma de gran maestro, se fue a jugar el mundial en Noruega y ganó también campeón mundial. Y todas esas son imágenes que la gente ve, los padres ven, se sienten felices. Un detalle simple que hay que comentar. En Cuba, los grandes deportistas del año, todos los años se hace un reconocimiento a los 10 mejores atletas del año. Y esos 10 mejores atletas del año, pues reciben una serie de atenciones del Estado. Atenciones del Estado que van desde un financiamiento
para una vivienda muy modesta hasta un coche. Bueno, a mí me regalaron una vez mi coche también. Yo estuve 2 veces entre los 10 mejores atletas del año. Cuando gané el Panamericano, y el primer Panamericano, después gané uno de veterano. Y cuando hice la norma de gran maestro, pero los otros también. Los otros que estuvieron entre los 10 mejores del año igual fueron reconocidos por el Estado. El Estado te daba una ayuda económica. Y entonces, bueno, bien, la familia feliz, podíamos ayudar a la familia. Yo tengo 5 hijas, todas son licenciadas. Mis 5 hijas son licenciadas. Y yo me siento sumamente orgulloso del desempeño de mis hijas. Todas son licenciadas, han hecho una vida, ¿verdad? La señora es mi mamá. Bueno, volviendo atrás en el tiempo, antes has hablado de Cuatro Caminos en La Habana y parece ser que un muchacho muy jovencito, creo que un año solamente mayor que tú, jugó ahí a la pelota después de visitar La Habana para jugar un match de ajedrez. ¿Quién era ese chico? Era Robert Fischer. Y puedo decir esto que comentaba aquí, las cosas del destino. Me ha tocado cosas del destino que quién sabe por qué sucede. Pues fue justamente en Cuatro Caminos donde yo empecé a jugar ajedrez. Allí en el público, en los portales de Cuatro Caminos, ahí fue donde Robert Fischer fue a jugar béisbol. Y cuando fui por primera vez al Club Capablanca, me tocó ver jugar a una persona que jugaba maravillosamente bien, partida rápida, que era el señor Florido, con quien Fischer jugó la vez que con los 16 años que fue a Cuba y jugó por un equipo de Estados Unidos que perdió con el equipo cubano, pero que Fischer fue el único que ganó. Entonces, qué casualidad que yo jugué allí donde él jugaba pelota y porque la gente jugaba pelota en la calle. Entonces, el niño se fue a jugar pelota en la calle con los cubanos allí. Y qué casualidad que yo estuve en ese Cuatro Caminos y qué casualidad que también estuve viendo a Florido la primera vez que fui al Club Capablanca. Y había un personaje ahí que fue nexo un poco entre el ajedrez pre-revolucionario y el revolucionario, que es el doctor José Raúl Capablanca, que creo que era un personaje importante en la organización del ajedrez, tanto antes como después de la revolución, ¿verdad? No entendí qué me dices. Un personaje, el hijo de Capablanca, José Raúl Capablanca, hijo, tengo entendido que estaba en la organización del ajedrez tanto antes como después de la revolución. Yo no tuve ocasión de conocer. Yo personalmente no lo conocí. Conocí a uno de los nietos de Capablanca, que sí, cuando se jugó la partida de Fischer por telégrafo, el nieto de Capablanca es el que se sentaba del lado donde iba Fischer y el que recogía de la parte cubana, recogía las jugadas que se llevaban al telégrafo y se comunicaba por ahí. Sí, un buen representante para suplantar a Fischer en la mesa, ¿no? Nos quedan 15 minutos. Me gustaría seguir aprovechándolos tan bien como hasta ahora. Muchas gracias, Silvino, porque sé lo difícil que es resumir cuando uno sabe tanto y lo estás haciendo de maravilla. En estos 15 minutos me gustaría, creo que nos gustaría a todos escuchar las preguntas que pueda tener el público. Si alguien tiene alguna, que levante la mano, por favor. Me encantaría saber la perspectiva de Ana Gloria sobre esto, porque puede ser muy complementaria, porque es un ángulo, digamos, distinto al de Silvino, que lo ha vivido obviamente desde muy, muy adentro. Y, por supuesto, Marcelino seguro que tiene algunas inquietudes bullendo en su cabeza. No sé por dónde empezamos. Bueno, no estoy preparada para esto, me han tomado de sorpresa. He vivido muchos años al lado de Silvino, pero también he tenido mis propias experiencias. He sido profesora de las Escuelas Nacionales de Arte y, por ejemplo, un poco el deporte, que siempre ha sido en Cuba un derecho del pueblo, así lo aprendimos desde pequeños, pues las escuelas de arte de iniciación también surgieron en el año 62 del mismo modo y más o menos con la misma estructura. O sea, en el ajedrez
Hay una academia en cada uno de los 15 municipios que hay en nuestro país, de las 16 provincias que hay. Los niños van a la academia normalmente de barrio, porque van allí un maestro que es el que atiende las necesidades de esos niños. Luego, porque así el maestro lo va detectando que se va destacando, pasan a una escuela de iniciación que se llama, en lo que es el caso del deporte, EID, Escuela de Iniciación Deportiva. Luego de esa academia pasan ya a lo que es otro nivel de alto rendimiento. Y bueno, en alto rendimiento luego, cuando se van desarrollando, ya pasan a lo que es en Cuba la escuela de Fajardo, lo que viene siendo la universidad ya del deporte. Los atletas de alto rendimiento como equipo sí ya están en lo que es el Cerro Pelado y eso. Y en el deporte, perdón, en la cultura pasa igual. Se detectan los talentos desde pequeños y se van desarrollando por municipios, luego se incluyen en las escuelas vocacionales y así se van orientando hasta que llegan a las compañías del Ballet Nacional. Eso es totalmente gratuito y público. O sea, nosotros no tenemos ni en el deporte ni en la cultura nada privado. Eso en Cuba no es posible. Por lo menos hasta ahora se ha desarrollado la cultura y el deporte de forma espontánea. ¿Vale? Así es lo que puedo decir. O sea, Deme. bueno, el tiempo avanza inexorablemente y yo quería dar tiempo para que pudierais preguntar a Silvino, así que me voy a limitar a agradecer al maestro. Silvino, sabes que te queremos bien aquí, te agradezco mucho el esfuerzo que has hecho y sobre todo podríamos estar aquí horas, ¿no? Recuerdo que hablando con Silvino por teléfono, Silvino le ha salido una novela de 1800 páginas y hemos tenido que dejarlas en 400 para que la editorial no nos regañe, ¿no? Maestro, muchas gracias por estar aquí. Ana, muchas gracias por estar. Ya sabéis que esta es vuestra casa. Ahora vamos a disfrutar del magistral, del ajedrez, que es lo que nos gusta. Así que le doy la palabra a Leoncho para que podáis preguntar. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Voy para allá. Por este lado, mejor. Sí. ¿Quién era por aquí? ¿Quién era por aquí? Luego voy allá. Hola, gracias por la conferencia. Y bueno, a nivel, quería preguntarle, como mera anécdota, creo que hay que tener unas cualidades, obviamente, para llegar a gran maestro. ¿Cuántas horas tuvo que dedicar a estudiar, en su caso, para poder dominar cada una de las disciplinas del ajedrez? Bueno, por etapas. Quiere decir, en una etapa estudiaba, y sobre todo cuando enseñamos a niños, en una etapa le utilizamos un número de horas y progresivamente eso va creciendo. Fischer estudiaba más de 10 horas todos los días. Fischer estudiaba más de 10 horas. Yo, cuando era un jugador, gran maestro, competidor, estudiaba 6, 8 horas diarias. O sea, un ajedrez profesional. Estudiaba 6, 8 horas diarias. Durante un periodo de tiempo, no todo el tiempo. Durante un periodo de tiempo estudiaba 6, 8 horas diarias. Yo hice la licenciatura en Cultura Física. Y en esa licenciatura en Cultura Física, en la Escuela Superior de Deportes, me tocó en el último año un profesor que era doctor en ciencias, graduado en Leipzig, que sirvió de asesor al sistema de entrenamiento de los cosmonautas y fue el profesor que en el último año me dio clases de la metodología del entrenamiento. Impresionante. Impresionante la relación entre intensidad y volumen de trabajo. O
sea, en la medida que se maneja esas variables, intensidad y volumen de trabajo, el número de horas varía. Y el número de horas por especificación también. No es lo mismo que dediques un cierto número de horas a ver ejercicios tácticos que cierto número de horas a ver partidas completas, que cierto número de horas a ver finales, que cierto número de horas a resolver problemas de ajedrez, que no son necesariamente las combinaciones habituales que responden a un marco común, sino que de pronto te dicen, maten dos, qué horror. Entonces, tienes que encontrar una solución difícil en un cierto número de tiempo. O sea, el tiempo es variable de acuerdo al contenido y variable también respecto a la edad y el nivel del competidor. Bueno, muchas gracias, Silvino. José Raúl Capablanca es considerado por muchos el mayor talento natural de la historia, ¿no? Ha hablado de la conferencia y ha hablado también de maestros que le transmitieron a usted el ajedrez capablanquino, ¿no? Entonces, bueno, un poco yo también como maestro de ajedrez, entrenador y como admirador también de Capablanca, ¿cómo se puede transmitir de la mejor manera posible ese ajedrez capablanquino, digamos, a diferente nivel, ¿no? En función del nivel de los jugadores? Gracias. Le digo a mis chicos, me permiten ese término porque ella me dice, no les diga chicos, sí, son mis chicos. Le digo a mis chicos que hay que empezar a ver, a cierta etapa, hay que empezar a ver las partidas a partir del movimiento 25. Nada de las primeras jugadas, nada de la apertura. ¿Qué pasa después del movimiento 25? ¿Qué pasa entre el movimiento 25 y la 30? Ahí se define el juego. Ahí entra Capablanca en acción. Dice, hay que cambiar esto y poner esto aquí. Y si ves el partido de Capablanca, verás con qué sencillez él te cambia las partidas, las piezas que sobran, que no tienen nada que ver, y te quedan con las esenciales. A partir de la jugada 25. ¿Está bien o debo explicar más? Bueno, los 2 últimos minutos que nos quedan, Silvino, me gustaría, si es posible, dejar un mensaje de esperanza. Tú nos dirás si es posible o no. En este momento de la situación de Cuba, lo único objetivo que sabemos es que los cubanos están sufriendo muchísimo. No sabemos qué va a pasar desde el punto de vista político, gobierno, etc. Y bueno, la pregunta que puede surgir es, todo este trabajo inmenso hecho en el ajedrez cubano durante más de medio siglo, esto tan conmovedor que habéis contado de que todavía hoy en 2026, a pesar de todo, se siguen captando talentos y en las familias cubanas hay una satisfacción y un orgullo, nos permite albergar la esperanza de que pase lo que pase políticamente en Cuba, podrá seguir siendo una referencia para el resto del mundo sobre el ajedrez como algo positivo para la sociedad desarrollado de manera masiva? No he dicho unas palabras de el más grande pensador cubano, José Martí, líder de la independencia cubana, que dijo, y se puso en práctica en la revolución desde los primeros años, que dijo, ser cultos para ser libres. Y lo primero que se hizo en la revolución, desde el principio de la revolución, fue la campaña de alfabetización, enseñando a todas las personas y a todos los campesinos a leer y escribir. Muy importante. Y ese legado queda en Cuba. Y el concepto de cultura y eso que está en el corazón de las madres cubanas con respecto al ajedrez y a la cultura en general, eso que está en el corazón va a sobrevivir de todas maneras. Pase lo que pase, eso quedará vivo. Realmente las circunstancias actuales en el mundo no solamente es la tragedia de Cuba, ni siquiera la tragedia de Venezuela también, es lo que pasa en Gaza, lo que está pasando en muchos lugares y qué perspectiva se ve de solución de esos problemas muy complejos. Son situaciones muy complejas, son poderes muy grandes que están en oposición, no sabemos dónde va eso, pero lo que sí es bueno es que los pueblos tengan en su corazoncito el amor por la creatividad, por la honradez de la actividad deportiva, por la creatividad de la cultura en general. Eso es importantísimo. Y en Cuba eso está presente y se ve que está vivo todavía en ese Capablanca de que hacemos referencia, a pesar de, o sea, ya en otras muchas circunstancias, mucha gente ya habrían abandonado todo, pero no, todavía se está haciendo Capablanca. Eso es lo que pienso.
Escuchándote me acuerdo de Víctor Korchnoi, que fue capaz de mantener su enorme pasión por el ajedrez a la edad que tú tienes ahora, incluso más, y en ti veo un ejemplo muy parecido. Ojalá dentro de un año, para celebrar la 40ª edición del Magistrat Ciudad de León, podamos seguir disfrutando de una enciclopedia viviente y alguien que ha dedicado su vida a algo tan noble como desarrollar un juego que enseña a pensar. Muchísimas gracias, Silvio.